Hermanos, Dios les bendiga en este día, un día más que Dios nos concede para podernos reunir en el nombre de Jesús. En medio de estos tiempos difíciles, hermanos, nosotros tenemos que seguir adelante con Cristo Jesús, porque Él es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y la iglesia sigue caminando como dice su palabra. Él no nos va a dar más de lo que podamos resistir. Y nosotros tenemos que confiar en ese Dios vivo. Tenemos que tener esa esperanza que Él está en control, esa esperanza en que las cosas van a mejorar en el tiempo del Señor, y que en este tiempo el Señor nos lleva de su mano, Él va con nosotros y tenemos que estar agarrados de Él, fortalecidos en Él, ponernos esa armadura de Dios y estar buscando de su presencia. Amén. Aunque tenemos muchas luchas, muchas pruebas, pero nosotros tenemos que clamar por el Espíritu Santo. Tenemos que enfocarnos en Él. Amén. So, en este día quería compartir un estudio acerca de los orígenes de Satanás y cómo el Señor lo venció en la cruz del Calvario. Amén. So, vamos a empezar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos la gloria, la honra y el poder, porque solo tú eres digno de alabanza y adoración. Señor, en esta hora te pedimos que limpie los aires, Señor. Padre, se rompan cadenas, toda oposición satánica. Padre, te pedimos, Señor, la cobertura de la sangre. Pedimos que ángeles se encampen alrededor de este lugar, Señor, derribando, Señor, todo argumento, todo lo que se levanta contra la palabra de Dios. En esta hora te pedimos libertad, Señor, para que tu palabra sea expuesta, Señor. Pedimos que tu Espíritu, Señor, toque los corazones, Padre Santo, y quite todo estorbo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre, perdón por toda ofensa, todo pecado, que tú nos limpies con tu sangre preciosa, Señor, y pueda ser un instrumento útil para ti, Señor. Oh, Padre, en esta hora, Señor, habla los corazones, Padre, conforme a la necesidad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, declaramos victoria, Padre Santo, porque tú eres nuestra victoria, Señor, y porque tú venciste, nosotros venceremos, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Bueno, vamos a empezar con este estudio bíblico. Quiero compartir, va a empezar primero que el enemigo está vencido y el Señor lo venció en la cruz del Calvario. Nosotros, aunque no está Él en el lado de fuego, porque ese es el lugar donde Él va a acabar. Nosotros estamos en una lucha espiritual, en una guerra espiritual como cristianos que somos. Porque al venir a Cristo, hermanos, al venir al conocimiento del Señor, al aceptarlo como Señor y Salvador, hacer ese pacto con Él de seguirlo, hermanos, y dejar que Él nos guíe, entramos en un conflicto espiritual con Satanás y sus demonios. Y va a ser un camino de guerra, un camino de luchas y pruebas, pero el Señor ha prometido estar con nosotros, y el Señor en su palabra nos da las pautas, nos da el mapa, nos da la estrategia a través de la palabra, y nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos, para enseñarnos su palabra. Amén, porque hermanos, cuando uno acepta a Cristo, uno pasa por un proceso, un nacimiento espiritual. Amén. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios viene a morar a nosotros. Y Él es el que nos ayuda. Él es el que nos da la fuerza. Él es el que tenemos que clamar. En Él tenemos que caminar. En Él tenemos que ser guiados por Él. Porque la palabra de Dios dice que los hijos de Dios, los que son hijos de Dios, son guiados por el Espíritu. Necesitamos su guianza. Podemos ver el ejemplo del Señor Jesús en la tierra, sus 3 años de ministerio. Él estuvo sujeto, sometido a Dios, porque Él vino a cumplir su propósito, se despojó de sí mismo. Y vemos a través de la Escritura que Él oraba, se apartaba, nos dio el ejemplo. Él es el ejemplo por excelencia
no que estamos, tenemos otros ejemplos, sino Él es el ejemplo por excelencia perfecto y en Él tenemos que poner la mirada. Amén. Entonces, Él nos enseñó el camino, nos enseñó cómo movernos en esta tierra y Él estaba conectado con el Padre y la única forma de conectarse es a través de la oración y pasaba mucho tiempo en oración y a veces noches de oración. Él fue investido con poder de lo alto y el Espíritu Santo vino sobre él cuando él fue bautizado por Juan el Bautista. Amén. En el río Jordán. Bueno, vamos a entrar a la palabra. Dice su palabra con respecto a este tema. Originalmente el enemigo, el diablo, su nombre era Lucifer, era un ángel hermoso encargado de la alabanza hasta que se le halló culpa. Y una de las cosas que trajeron su caída fue el orgullo de querer ser como Dios. Amén. Entonces la palabra de Dios dice que él fue arrojado del cielo con una tercera parte de los ángeles. Amén. So vamos a ir ahí al libro de Apocalipsis, si me acompañan. Apocalipsis 12:4, porque tengo que mostrarles con la palabra, hermanos, 12:4, que dice a la letra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón que se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Amén. So, leemos ese versículo. La estrella representa los demonios, los ángeles caídos. Y vamos a saltar al 9 que dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, Satanás. Él tiene diferentes nombres, que se llama Diablo y Satanás, amén, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces podemos ver que en el principio no era así, en el principio no era diablo, en el principio no había en él maldad, hermanos, pero él se rebeló con Dios, amén, y fue expulsado. Entonces podemos ver aquí que hubo estos problemas, estas cosas pasaron, y en los orígenes de los cielos y la tierra, cuando Dios hizo al hombre, lo puso por pináculo, lo puso sobre toda la creación, lo puso en control, le dio la autoridad, le dio la responsabilidad al hombre, no a Satanás, al hombre. Entonces podemos ver cómo ahí en el Antiguo Testamento Satanás induce a la mujer, tienta a la mujer en una forma de serpiente, y dice que usó el animal más astuto de la tierra, ¿verdad? De los animales. Y entonces la tentó, Eva pecó y su esposo también, Adán. Entonces podemos ver, hermanos, que se rompió aquí ese pacto que tenían con Dios. Dios le había dicho que no podían, un mandamiento le dio que no comieran del fruto de este árbol, porque el día que comieran morirían. Y podemos ver, vino sobre ellos muerte espiritual, separamiento de Dios. Y vemos que el pecado entró, la maldad entró, hermanos, porque antes de eso estaba en santidad, todo era puro, no había pecado. Una vez que esto pasó, entró la maldad. Entonces podemos ver cómo Satanás, que representa las tinieblas, la maldad, está en oposición de Dios, está en oposición del pueblo de Dios, de todo lo que Dios ha hecho, está en rebelión con sus demonios. Amén. Y podemos ver cómo él está sobre este mundo. Y quiero que vayamos ahí a Lucas capítulo 4 versículo 6, porque es muy importante ver las escrituras para poder entender estas verdades. Dice en Lucas 4:6, dice la palabra de Dios.
Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, a quien quiero la doy. Amén. So aquí podemos ver, este es el Nuevo Testamento, hermanos, cómo él viene a tentar al Señor Jesús. Y aquí está haciendo una referencia que lo adore a él, porque a él le fue entregada. En otras palabras, ya que el hombre falló, hermanos, y entró al pecado, y Satanás tiene que ver con toda iniquidad, con todo pecado, entonces es lo que reina en este mundo. Entonces podemos ver ahí cómo él está sobre todo esto. Amén. Y se le dice que él es en el Nuevo Testamento tiene un mejor entendimiento de lo que tiene que ver con el enemigo. Porque recordemos, en la palabra de Dios no se habla mucho de esto, se habla de Satanás que tentó a Adán, a Eva, y también tentó al rey David para que él hiciera, lo tentó para que contara en Israel un censo. Amén. Entonces, algo que Dios no le había dicho que haga, pero Satanás lo incitó. Entonces, no se habla mucho en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se fue revelado más este concepto del enemigo. Y podemos ir allí a Efesios capítulo 2, versículo 2. Seguimos en las escrituras. Es necesario que miremos, hermanos, Efesios 2, versículo 2. Entonces dice la palabra de Dios: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Este mundo se rige bajo tinieblas. Está bajo tinieblas, hermanos, el príncipe de la potestad de los aires, donde habitan el enemigo, habitan demonios. Vivimos bajo una sociedad que no se rige bajo los principios de Dios. Este mundo no está bajo los principios de Dios. Amén. Tienen su libre albedrío, pero son guiados por el enemigo. Porque, hermanos, todo lo que es independiente de Dios está bajo el enemigo, está bajo tinieblas. Porque no se puede, no podemos nosotros hacer nuestra propia voluntad y decir que estamos siguiendo a Dios. Solamente hay dos caminos. El camino que es seguir a Dios y su palabra, buscar la guianza del Espíritu, y el otro camino, aún, hermanos, aunque la persona no tenga conocimiento del diablo, el ser independiente de la voluntad de Dios está bajo el lazo del enemigo, está bajo tinieblas. Amén. Solamente hay dos caminos en esta vida. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando nosotros estamos en el camino de Dios, cuando venimos a los caminos del Señor, no por nosotros, sino porque Dios nos llamó, porque el Espíritu Santo obró en nuestras vidas, porque Él es el que convence, Él es el que nos lleva al arrepentimiento, Él es el que nos quebranta. Entonces venimos a ser restaurados, hemos nacido de nuevo espiritualmente y vamos a ser restaurados. Amén. Porque, hermanos, el primer Adán cayó bajo la gracia. Amén. Y podemos ver que en el segundo Adán, como dice la Biblia, que es Jesucristo perfecto, y se dio a sí mismo para redimirnos, hermanos, a través de su perfección y de la sangre que derramó, pura y santa. Nosotros somos libres ahora para escoger. Somos libres del lazo del enemigo, somos libres del pecado, libres de las tinieblas. Amén. Entonces, solamente hay dos caminos. Gloria a Dios, aleluya. Entonces seguimos adelante, hermanos, y podemos ver
ahí, hermanos, que tenemos que recordar, aunque Satanás es un enemigo, es el enemigo del cristiano y tiene poder, pero su poder es limitado, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. La palabra Jesús dijo que el diablo viene a matar, robar y destruir. Y está opera en las personas, oprime a los cristianos, oprime personas, toma posesión de personas, trae enfermedades, como dice la Biblia. Amén. Puede matar personas si Dios se lo permite. Puede destruir, roba. Y una característica fuerte en él es que él engaña. Él es el engañador del mundo. Tiene bajo el lazo a las personas. Amén. Para que no se acerquen a la verdad. Y aún a nosotros que estamos en la verdad, tenemos una lucha fuerte porque ya no le pertenecemos a él y le pertenecíamos. Entonces, él va a pelear. Hay una lucha espiritual porque él quiere que volvamos a caer, nos quiere apartar de Dios, quiere destruir la obra de Dios que el Señor empezó en nosotros. Y por eso la Biblia nos habla, nos alerta que tenemos que estar nosotros orando, estamos en guerra, somos enlistados en la milicia del Señor. Por eso el Señor dice en Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Amén. Entonces, a través del sacrificio, hermano, porque se tenía, para que el mundo sea redimido, alguien tenía que pagar ese precio, se tenía que pagar con precio de sangre. Alguien tenía que morir, pero tenía que ser perfecto. Y vemos a Dios Hijo encarnado, Dios en la persona de Jesucristo. Amén. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dio su vida por nosotros. Hubo derramamiento de sangre solamente una vez para redimirnos, para rescatarnos, para que podamos volver a Dios, porque no hay otro camino. No hay una forma de poder llegar al cielo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de Jesucristo, a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces no hay forma, nacemos espiritualmente muertos, hemos caído de la gracia, pero en Cristo Jesús, cuando venimos a Cristo, hermanos, estamos a cuenta, la deuda ha sido pagada, hemos venido a ser restaurados, venimos a ser parte de la familia de Dios y venimos a entrar en una guerra espiritual, amén, donde Dios nos da las armas. Gloria a Dios, aleluya. Entonces podemos ver ahí que Él es el Padre de toda mentira. Amén. Vamos a Juan 8:39. Gloria a Dios. Juan 8:39. Gloria a Dios, aleluya. Y la palabra de Dios dice, 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida del principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Aquí Cristo hablándole a los fariseos, que ellos no son hijos de Abraham, son hijos de Satanás por sus obras. Amén. Porque la palabra de Dios dice, hermanos, que por sus frutos los conoceréis. Y por eso tenemos que chequear qué clase de frutos estamos dando, hermanos. Y si estamos pecando, si estamos mal, tenemos que arrepentirnos. Porque la palabra dice que lo que está dentro de nosotros es lo que va a salir. Y nosotros tenemos que apartarnos de lo malo, tenemos que estar en el temor de Dios, no tenemos que permitir que entre pecado, que entre maldad. Y si entra, hermanos, tenemos que
ponernos a cuentas con Dios, tenemos que arrepentirnos, gloria a Dios. Y si el Espíritu Santo está morando en nosotros, nos va a hacer sentir. La Biblia dice que nosotros no debemos de contristar el Espíritu. Amén. Cuando uno insiste en pecar, nosotros estamos contristando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está más lejano de nosotros, está apagando esa llama. Entonces corremos el riesgo que podamos quedarnos, hermanos, que Dios nos pueda dejar. Amén, porque por la insistencia de estar en el pecado. Gloria a Dios, por eso tenemos Él es el consolador, Él es la ayuda que Dios nos ha mandado. Amén, es el que nos redarguye. Nosotros tenemos que anhelar al Espíritu de Dios, tenemos que anhelarlo y tenemos que ser sinceros, hermanos, con Él, ser sinceros con Dios y declarar, confesar nuestras luchas, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros pensamientos, cómo nos sentimos, para que Dios nos pueda ayudar. Tenemos que reconocer nuestras faltas, reconocer cómo estamos delante de Dios. Muchas veces no queremos reconocerlo, queremos evitar, no queremos ser sinceros con Dios y entonces eso nos aleja del Señor. No podemos crecer, hay un obstáculo. Amén. Él es el padre de toda mentira. Entonces hay un versículo muy importante que se encuentra en Primera de Juan 3:8. Hermanos, es una de las razones por qué Cristo vino. Está en Primera de Juan, Primera de Juan, Primera de Juan 3:8. Vamos a buscarlo allí, 3:8, que dice 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Eso fue una de las cosas importantes que Jesús vino a deshacer, las obras del diablo, de lo que Él ha hecho, de cómo tiene personas cautivas, y Él vino a libertarnos del poder del enemigo, vino a libertarnos a través de la gracia redentora en el tiempo del Señor, en la persona de Jesucristo. Tenían que cumplirse las escrituras del Antiguo Testamento, en el cual el Señor le dijo a Abraham: en ti serán benditas las naciones de la tierra. Ya estaba la profecía, ya estaba echada la palabra de Dios, que en el futuro, en las generaciones futuras de Abraham, hermanos, en el tiempo del Señor iba a venir el Mesías, en el cual iba a morir, iba a sufrir, hermanos, y a través de él Israel y los gentiles esa barrera que había entre ellos se iba a romper, y cualquiera que viniera a Dios podría ser parte de la familia de Dios, no como en el Antiguo Testamento, que solamente el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces seguimos adelante. Él es el padre de toda mentira. Nosotros, hermanos, por eso el Señor, es muy importante estar en la palabra, porque la palabra trae discernimiento. La palabra, cuando entra, está entrando a la mente, los oídos, cuando entra al corazón, hermanos, dejamos que la palabra entre al corazón, es cuando esta palabra va a dar frutos. Dice el Salmo 1, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén, así somos nosotros, como esa palabra, somos esa plantita, ese árbol que tiene que crecer. Amén, y tiene que dar fruto en su tiempo. Esa palabra tiene que está haciendo efecto en nosotros, da fruto. Por eso es muy importante que nosotros, nuestra simiente, se tiene que alimentar de la palabra de Dios, y es el Espíritu de Dios que nos da sabiduría para poder aplicar esta palabra. Amén.
Esta palabra nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y esta palabra nos ayuda contra las mentiras de Satanás, contra el engaño del enemigo. Y dice la palabra de Dios, sed sobrios y velad, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Esa la encontramos en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Una vez más lo voy a leer. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, hermanos, el estar en Cristo también envuelve sufrimiento, porque las pruebas traen paciencia. Amén, tenemos que ser pacientes. Hay pruebas que son breves, otras pruebas que duran más tiempo, pero aquí se sufren. Amén, pero el Señor ha prometido estar con nosotros. Dice en Santiago, dice que hermanos, estéis gozosos cuando paséis por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis cabales y perfectos y nada os falte. Cuando dice la paciencia tenga su obra perfecta, esa palabra paciencia, la raíz de esa palabra, hermano, significa sufrimiento, esperar algo, pero en esa espera hay sufrimiento. Amén. Entonces eso es paciencia. Paciencia en el tiempo duro, en el tiempo donde uno no sabe qué hacer, pero Dios ha prometido estar con nosotros. Acuérdate, hermano, hermana, que cuando tú estés pasando por una prueba es cuando Dios está más cerca de ti. Y muchas veces cuando tú estás pasando por una prueba muy difícil, es cuando ya las fuerzas tuyas se acabaron y Dios te lleva cargado. Como le dijo el apóstol Pablo, bástate mi gracia y mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando yo soy fuerte, soy débil. Es cuando la fuerza del Señor es la que está operando, hermanos, en ti. Te está llevando cargado hasta que llegues al final de la prueba, porque toda prueba tiene su principio y su fin. Y cuando tú miras para atrás a lo que pasaste, dices, ¿cómo pude pasar esa prueba? Porque el Señor te llevaba cargado. Amén, gloria a Dios. Amén, porque servimos a un Dios poderoso, grande y maravilloso. Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios dice que las potestades fueron derrotadas en la cruz. Ahí Dios las despojó, las avergonzó. Y Cristo tuvo la victoria porque Él pagó el precio. Y Satanás pensó que ganó porque ya murió, pero no. Él tiene poder para tomar su vida de nuevo. Él murió, bajó abajo, dice la Escritura, al tercer día resucitó como estuvo, como dice la palabra, como dice la profecía. Y Él resucitó y se presentó a sus discípulos. Hermanos, estuvo en la tierra 40 días, ¿verdad? Ministrando a sus discípulos, preparándolos para el ministerio. Gloria a Dios, aleluya. Entonces podemos ver que ahí lo venció a Él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y porque Él vence, nosotros también vencemos, porque la victoria del Señor es nuestra victoria. En el libro de Efesios dice que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Una de las bendiciones espirituales que tenemos, habla en el libro de Efesios, que estamos con Él. Dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Él está en nosotros, estamos unidos con Cristo, en el Espíritu estamos unidos. Amén. Entonces somos hijos de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que a los suyos vino, a los suyos no lo aceptaron. Amén. Pero a los que lo recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios, el poder de ser hijo de Dios. Porque ahora como hijo de Dios Dios nos ha dado una responsabilidad, nos ha restaurado, amén, nos ha dado un nuevo sentir en la vida, nos ha dado responsabilidades que se encuentran en la palabra, amén. Podemos enmendar lo que hemos hecho mal, podemos empezar de nuevo un camino recto. Gloria a Dios, aleluya.
Entonces, nos ha dado autoridad. Tenemos autoridad, se le ha dado poder de ser hijos de Dios. Amén. So, vamos a seguir adelante en esto. Vamos a ir a Lucas. Muy importante que miremos en la escritura, hermanos. La escritura tiene poder. La palabra de Dios es poderosa. Tiene poder para transformar, para cambiar, para liberar. Amén. Para que se nos caigan las vendas. La palabra de Dios da gozo, da alegría, sana, restaura. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Dice el cielo y la tierra pasará, pero la palabra del Señor no pasará. Ok. So vamos a ir ahí a Lucas, hermanos. Gloria a Dios. Gocémonos en el Señor porque estamos alimentándonos de su palabra, ejercitándonos en la piedad. Gloria a Dios. Vamos a ir ahí a Lucas. Lucas capítulo 10. Amén. Capítulo 10, 19. Dice la palabra de Dios: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. He aquí yo os doy potestad, poder, autoridad. Oh sí, hermanos, porque ya en Cristo Jesús venimos a reconocer, hermanos, que hay un mundo físico y hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual donde se mueve lo que no podemos ver, se mueve el enemigo, se mueven los demonios, hermanos. Y Dios nos ha dado esa autoridad, nos ha dado revelación, nos ha dado, nos enseña a través de su espíritu lo que se mueve, lo que sucede, lo que pasa en esta sociedad. Tenemos discernimiento para ver lo bueno y lo malo, lo que es de Dios, lo que no es de Dios, lo que está conforme a la palabra, lo que no está conforme a la palabra. Entonces tenemos esa autoridad. ¿Para qué nos ha dado autoridad, poder? Para poder avanzar hacia adelante. La palabra de Dios dice: resistir al diablo y él huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, dice la palabra de Dios. Porque tenemos un enemigo que va a venir a atacar, va a venir a molestarnos, va a venir a traer problemas, va a venir a poner opresión, hermanos, especialmente durante tiempos de pruebas, tiempos donde todo está bien y de repente vienen problemas, vienen ataques, y por eso el Señor nos ha dado esta autoridad. Y la autoridad no es nuestra, la autoridad viene de Dios. Amén. La autoridad Dios nos las ha delegado, amén, pero es el andar en Cristo, amén, es en el Señor. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Había un ejemplo que estaba leyendo, que la diferencia de poder y autoridad, un ejemplo de que una camioneta, un troque grande tiene poder, amén. Entonces viene a toda fuerza y vamos a ver un policía que levante la mano y diga stop. Ese carro tiene que obedecer, aunque viene con una fuerza, tiene poder. Pero la autoridad que está allí delegada, ¿verdad? Por estas leyes de este mundo, entonces él tiene que detenerse, porque un policía representa la autoridad. Igualmente nosotros, Dios nos ha dado autoridad para ejercerla en el nombre de Jesús. No es nuestra autoridad en mi nombre, es en el nombre de Jesús. Autoridad para poder reprender, para poder resistir al enemigo, amén, para poder echar fuera demonios, como dice la palabra de Dios, para hollar sobre serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Por eso decimos que la vida del cristiano es una vida de guerra, una vida que vamos en guerra y que tenemos que nosotros prepararnos, entrenarnos, estar preparados para las pruebas, para las luchas, para las tentaciones, los ataques satánicos del maligno. Porque cuando uno quiera santificarse más, uno quiera buscar más de Dios,
El enemigo, vamos a experimentar muchas pruebas, hermanos, pero el Señor ha prometido estar con nosotros. Vamos a ir ahí a Efesios, porque es muy importante recordar que tenemos que ponernos esta armadura de Dios, que nos habla el apóstol Pablo. Dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos con toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Tenemos lucha contra Satanás y sus demonios, diferentes rangos, hermanos. No importa los detalles, esto es lo que la palabra de Dios nos dice, nos da un entendimiento general de que hay demonios operando. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tomar esta palabra y tenemos que investirnos con la armadura de Dios y fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Solamente en el poder de Dios nosotros podemos vencer al enemigo. Y el Señor nos habla a través de esta palabra que tenemos que estar siempre con la armadura de Dios. Nosotros tenemos que orar al salir, tenemos que estar orando, hermanos. Si fallamos, tenemos que pedirle perdón a Dios y tenemos que siempre tener ese recordatorio en la iglesia. Siempre se recuerda que el cristiano debe de estar orando en todo tiempo. No es posible estar orando 24 horas, pero en nuestra mente tenemos que tener ese espacio, ese momento para orar. Es muy importante orar, porque como dijo el Señor Jesucristo, que oremos para no entrar en tentación. Amén. Y vamos a seguir adelante. Vamos a ir ahí a Apocalipsis 12, capítulo 12. Vamos a ver esa escritura, hermanos. Apocalipsis 12. Muy importante. Ok. Apocalipsis 12, 11. Y a la letra dice 12, 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Miren, hermano, vamos a tomar un poco de tiempo lo que dice aquí en Apocalipsis, cómo le vencieron. Están hablando del pueblo de Dios, los hijos de Dios vencieron al enemigo, a Satanás. Muchas veces aquí en Apocalipsis dice el Señor al que venciere, cuando les habla a las iglesias. Y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de vencer, aunque la palabra de Dios dice, nosotros somos más que vencedores por aquel que nos amó, entregó su vida. Él nos ha dado la victoria, pero nosotros tenemos que pelear. Por eso dice, el que venciere, el que pelea, el que sea valiente, y nuestra valentía viene del Señor. Si tenemos miedo, tenemos que pedir al Señor que nos haga fuertes. Si somos cobardes, el Señor ha dicho, no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. El que venciere, el que se esfuerza, porque tenemos una pelea que pelear. Tenemos que nosotros también luchar como el pueblo de Israel cuando fue a conquistar las tierras, cuando Josué recibió el mandato de llevar al pueblo porque Moisés había muerto. Entonces el Señor les daba la victoria, ya estaba allí, pero ellos tenían que pelear, ellos tenían que conquistar, ellos tenían que confiar en el Señor, porque iban a enfrentar cosas fuertes, porque iban a enfrentar gigantes, porque iban a enfrentar un pueblo que tenía más armamento, que estaba mejor equipado a los ojos de humanos.
iban a causar temor, pero el Señor les decía a ellos que Él estaba con ellos y que les iba a dar la victoria y que los iba a vencer. Amén. Y podemos ver cómo el Señor ayudó a Israel a vencer a sus enemigos, porque ya el Señor había decretado que les daba la victoria, pero ellos tenían que pelear. Amén. Como Jericó. Ahí en Jericó, Dios le dio instrucciones a Josué. Ellos tenían una estrategia de darle vuelta a esa ciudad amurallada. Amén. Entonces podemos ver cómo cayeron las murallas y ellos entraron y Dios les dio la victoria. Amén. Igual el Señor nos da estrategia, nos da sabiduría cómo poder pasar las pruebas y las tentaciones, y nosotros vamos al lugar secreto con el Señor, porque ahí está la victoria. Es a través de la oración donde recibimos la fe, donde recibimos el poder, donde recibimos la autoridad, donde el Señor nos habla. Gloria a Dios, aleluya. Entonces ellos le vencieron, dice la palabra de Dios en el 11, vamos a leerlo otra vez. Dice la palabra de Dios, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Recordándole que la sangre de Cristo, que el Señor Jesucristo ya pagó. La sangre de Cristo tiene poder. Por esa sangre que Él derramó es como venció a Satanás y a sus demonios, a sus huéspedes. Amén. Tenían que soltar, porque Él pagó el precio por nosotros para redimirnos. Amén. El poder de la sangre que está en nosotros. Y dice aquí el testimonio de la palabra. Ellos estaban en la palabra. Amén. Ellos estaban caminando, creyéndole al Señor, confiando en el Señor, y negaron sus vidas. Porque como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, el Señor nos manda a nosotros: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Tenemos que entrar en un proceso de dejar de ser nosotros mismos para que Cristo crezca en nosotros. Amén. Porque si nosotros caminamos con Dios, vamos a empezar a ver los cambios. Ya vamos a dejar de ser la persona que éramos antes y nos vamos a parecer más a Cristo. Amén. Porque eso es lo que nos dice la palabra. Es una vida donde estamos pasando por procesos de cambio, porque nuestra meta es llegar a la estatura del varón perfecto. Gloria a Dios, aleluya. Entonces podemos ver, hermanos, así que tenemos que crucificar este yo cada día. Tenemos que pedir al Señor, amén, pedirle a Dios que nos ayude a vencer. El diablo ataca la mente y tenemos que pelear en la mente. Tenemos una batalla en la mente, tenemos que orar, tenemos que no dejarnos engañar. Por eso necesitamos la palabra de Dios en nuestros corazones. Tenemos que permanecer en el amor de Dios. Gloria a Dios. Tenemos que andar bien, hermanos, a estar a cuenta con Dios, no abrir puertas al enemigo. Tenemos que estar, pídele a Dios que nos dé revelación. Amén. Tenemos que no tener temor, entregar el miedo a Dios y pedirle a Dios fortaleza. Porque el Señor dice: no te he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Y Él es el acusador, Él es el que nos acusa. Amén. Pero nosotros tenemos que recordar que Cristo murió por nosotros, para que seamos redimidos, para que seamos parte de la familia de Dios. Y lo que pasó antes, el Señor ya nos perdonó de lo que éramos antes. Y solamente nuestra fe en Jesucristo es la que nos va a llevar a vencer todo ataque del enemigo. No son nuestras fuerzas, no son nuestras palabras, no son nuestros hechos, porque dice la palabra de Dios: tomad el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Solamente el escudo de la fe apaga todos los dardos del enemigo, hermano, porque es Cristo. Cristo, la fe en Él, que nos ayuda a vencer un enemigo que está vencido, pero un enemigo que no podemos vencer sin la sabiduría de Dios. No podemos vencer al enemigo si no estamos agarrados de la mano de Cristo y no estamos tomando lo que Dios nos ha dado de tomar para que podamos defendernos del enemigo y reconocer que es la fe en Jesucristo solamente que nos da la victoria. Dice: la fe vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Es nuestra fe, nuestra fe. El diablo ataca nuestra fe y se va a pasar todo nuestro tiempo en la tierra para poder destruir nuestra fe. Porque una vez que destruye la fe tuya y la fe mía, estamos perdidos. Eso es lo que nos tiene
es el ancla que nos tiene unidos con Dios. Y esa es la fe que nosotros tenemos que fortalecer cada día a través de la oración, la palabra, el ayuno, hermanos, el estar guardando esta palabra. Gloria a Dios, es la fe. Y nosotros somos llamados a caminar por fe. Por eso dice la palabra de Dios, el justo por su fe vivirá. Tenemos que caminar por fe. Amén, gloria a Dios. Este es un pequeño estudio acerca de los orígenes de Satanás y cómo Dios lo venció en la cruz del Calvario. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta hora te damos gloria y honra y poder, Señor. Padre, gracias, Señor, porque en la cruz del Calvario tú venciste al enemigo, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta gracia maravillosa que nos da de ser hijos tuyos a través de la sangre tuya, Padre. Te damos gracias, Señor, porque eres poderoso, grande y maravilloso y estás sentado en gloria, Señor. Y nos ha dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque en medio de problemas, angustias, en medio de esta pandemia, Señor, de pestes y problemas aquí en la tierra, Señor, tú nos vas a ayudar a seguir adelante si nos agarramos de tu mano, Señor, y declaramos victoria, Señor, porque tuya es la victoria, Señor. Tú venciste en la cruz y nosotros también venceremos, Padre, con tu ayuda, Señor, Padre. Y te pido, Señor, por todas las personas, toda necesidad en este día, Padre, que se rompan cadenas, ligaduras satánicas, Padre, que vendas caigan, Señor, cadenas caigan, cargas caigan, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Y tu palabra, Señor, Padre, fortalezca, sane, restaure, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, porque nos has dado autoridad, Señor, Padre Celestial, y tu palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, Señor. Y nos vestimos de esa armadura, Señor, en este día, Padre, y cada día, Señor, Padre, para andar en Cristo Jesús, Señor. Padre, tu palabra dice, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de Jesucristo, el cual me amó y se entregó por mí. Padre, ayúdanos a crucificar esta carne cada día, Espíritu Santo. Llénanos de tu presencia, Señor, porque grande y maravilloso eres tú, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y alabado y bendito sea tu nombre. Amén y amén. Hasta la próxima, hermanos. Dios les bendiga.